Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho del segundo ciclo del 2025, del segundo semestre de 2025, del Seminario de Teoría Jurídica Luis Villalborda. El día de hoy vamos a contar con una presentación por parte del profesor Ricardo Garzón Cárdenas, abogado de la Universidad External de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad de León y profesor e investigador en el área de Filosofía del Derecho de la Universidad de León. Nos va a presentar su documento Retórica de la Igualdad y Derrotabilidad Normativa. El orden que le vamos a dar a la sesión es el siguiente. En primer lugar, el profesor Garzón Cárdenas va a hacer una presentación de la ponencia que nos quiere compartir en unos 20-25 minutos y posteriormente vamos a recoger las distintas impresiones que tengan los participantes, los que estamos de manera presencial, hablaremos directamente con el profesor Garzón y posteriormente recogeremos algún tipo de inquietudes por parte de quienes nos acompañan virtualmente con la intermediación acá de que nos están colaborando con la plataforma híbrida. Una vez terminemos esta fase, el profesor dará respuesta a los interrogantes y abriremos un espacio para preguntas y contrapreguntas sobre temas que hayan resultado de interés. Siendo así las cosas, profesor Garzón, muchísimas gracias por acompañarnos, no solo acompañarnos en este seminario, sino en su visita al Centro de Investigación en Filosofía y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Externada de Colombia, que se place en tenerlo como profesor visitante en estos días. No siendo más lo que corresponde a la presentación, profesor Garzón, la palabra es suya. Muchas gracias, profesor Jorge Restrepo. Lo primero, la verdad, es darle gracias a quienes nos siguen de manera virtual, a quienes nos siguen de manera presencial. Yo me siento muy afortunado y no es una mera cortesía de estar aquí en la Universidad External de Colombia, que pues es mi alma mater. Me da un enorme gusto poder colaborar con el área de filosofía, con el Centro de Investigaciones en Filosofía y Derecho, y poder compartir pues, con colegas realmente destacables y con quienes he podido conversar mucho y pensar muchas cuestiones interesantes. Bueno, miren, esta investigación que yo estoy presentando acá es digamos, de la unión de diversos aspectos en los que vengo, pues, reflexionando hace muchos años. De hecho, en la primera parte de este trabajo, se puede decir, se me empezó a ocurrir hace 20 años, que fue cuando publiqué precisamente la revista de Derecho del Estado, de aquí el Externado, con la dirección del profesor Edgar Solano, una investigación, un artículo sobre las acciones de afirmación del género femenino en Colombia. Esa investigación, pues, me satisfecho en su momento, pero después empezó a suceder algo como un sinsabor. Había algo en ese análisis que yo había hecho que realmente no me convencía. Y realmente lo que no me convencía es que, claro, no era un análisis en sentido estricto, era un trabajo de descripción de una sentencia que era interesante. Y luego, muchos años después, ya digamos, con una formación un poco más sólida, volví a esa misma sentencia que había examinado en primer. Y empecé a encontrar algo, una constante, llamémoslo argumental, que consistía en, en que no se como que no se concentraba el debate jurídico en cuestiones que parecían constitucionales, sino en cuestiones que parecían más relativas a la filosofía política, a la importancia de la igualdad, a cuestiones históricas. Entonces, esa sentencia tenía muchas referencias a esto. Bueno, y la cuestión termina de cerrarme cuando doy un curso de argumentación jurídica para estudiantes latinoamericanos y les hice la siguiente pregunta. Después de yo, ya, digamos, ya les había dado muchas horas de argumentación sobre qué tipo de cosas había que tener en cuenta a la hora de examinar, por ejemplo, una sentencia, y les hice la siguiente pregunta. Les dije, si ustedes fueran magistrados de la Corte Constitucional colombiana,
¿cómo decidirían respecto a una cuota obligatoria de mujeres en la administración pública colombiana? Lo interesante fue ver la seguridad con la que todos contestaron. Entonces, unos estaban de acuerdo, unos decían que esta medida es constitucional porque pues precisamente es una manera de promover la inclusión de la mujer y pues la mujer ha estado subrepresentada, por lo tanto pues es una norma que se entiende, es necesaria, por lo tanto constitucional. Pero hubo otros, más o menos un 40% de esa aula, que me dijeron no, de ninguna manera, o sea, esa medida es inconstitucional, pues porque está utilizando un criterio prohibido que es el sexo para reparto de bienes importantes, como lo son cargos públicos. Bueno, la cuestión interesante de esa anécdota, que se me volvió luego un experimento, fue no tanto la manera como se dividían las opiniones, sino la constante de que ninguno me había preguntado a mí qué decía la Constitución colombiana. ¿Mm? Y aquí yo es donde creo que surgió es el germen del trabajo como este. ¿Por qué? Porque todos contestaron la pregunta sin tener la información necesaria para contestarla. ¿Mm? Eh, entonces, ¿esto por qué pasa? Bueno, esto creo yo, ahora sí empiezo a hablar del trabajo, por la conjunción de dos elementos. El primero es un elemento de orden psicológico que ha sido expuesto sobre todo pues, por los psicólogos del juicio y pues, la psicología cognitiva, digamos, paradigmáticamente Daniel Kahneman y los colaboradores que ha tenido en su momento, en el cual él habla de un fenómeno que se conoce como sustitución. Entonces, la sustitución es una, una, una forma en la cual la mente toma atajos para dar respuestas rápidas a problemas complejos. ¿Mm? Este atajo es un atajo inconsciente. ¿Y por qué es un atajo inconsciente? Porque resulta que nuestra mente cambia la pregunta original por una pregunta que Kahneman le llamaba pregunta heurística. Entonces, la pregunta original, que es una pregunta que implicaba un nivel de evaluación profunda, que exigía información detallada, es cambiada por una pregunta, llamémosla más fácil. Lo interesante de la sustitución es que la sustitución ocurre de manera involuntaria e incluso de manera inconsciente. Bueno, y el segundo elemento es que esto, que en últimas no es más que un error en el juicio, esto tiene un empaque teórico en una doctrina muy, muy influyente sobre los derechos y sobre la aplicación del derecho, que es la de Robert Talley. O sea, es decir, hay una teoría que en vez de ayudar a controlar los errores del pensamiento, esos sesgos, lo que hace es precisamente paliarlos, darles una forma en la cual precisamente tenemos fundamento teórico para el error, por decirlo de alguna manera. Bueno, esta conjunción de elementos es lo que ha dado lugar. Alejandro, un gusto verte. Hola, Ricardo, gracias. Esta conjunción de elementos entre precisamente esa proclividad que tiene el ser humano a contestar una pregunta distinta a la que se le ha hecho para salir del paso, y una teoría que precisamente alienta, valida este tipo de errores, es lo que yo he llamado en este trabajo la retórica de la igualdad. ¿Mm? La retórica de la igualdad, ¿por qué? Porque el atajo fundamental que sucede cuando los aplicadores del derecho constitucional van a hablar de igualdad es precisamente convertir un problema que es un problema de aplicación de normas, de aplicación del derecho, en un problema de comparación, en un problema de semejanzas. Y la intuición de semejanza es de las intuiciones más poderosas que hay en nuestro juicio. De hecho, el mismo Hume en algún momento dijo, solamente hay tres ideas fundamentales a partir de las cuales se construye nuestro juicio. Entonces, una de ellas es semejanza, la otra es causalidad, y la otra, se me pasa ahorita por eso, eran tres. Bueno, entonces, si ustedes le preguntan a alguien que no tenga formación jurídica sobre la aplicación de un principio de igualdad, les va a contestar algo. ¿Por qué? Porque ellos van a poder inmediatamente cambiar la pregunta por un asunto de semejanza. A esto se le agrega otro dispositivo, que es que esa heurística de la semejanza se ve acompañada precisamente de un llamado a las instituciones de justicia del intérprete. Es decir, no solamente tenemos que la mente
la potencia asociativa de la mente nos lleva a que hagamos juicios de semejanza, sino que además esos juicios de semejanza los hacemos en virtud de criterios de justicia. ¿Y esto qué problema tiene? Un problema tremendo. ¿Por qué? Porque cambia por completo el juego de la aplicación del derecho. O sea, ya nosotros no hacemos este trabajo clásico de buscar el material normativo disponible, interpretarlo, mirar si hay dudas interpretativas. No, ya no hacemos eso. Sencillamente saltamos a la conclusión. Saltamos a la conclusión constitucional o inconstitucional sin haber pasado precisamente por un razonamiento de tipo normativo. Ese es el gran problema. Entonces, a eso le llamo yo retórica de la igualdad. Bueno, esto implica que yo explique un poquito, creo yo, dos términos que creo que son fundamentales para llegar a unas conclusiones como aquellas a las que he llegado. Una es la definición de retórica y la otra es de rotabilidad normativa. Y esto es importante por razones analíticas en el siguiente sentido. Lo primero es que ambos términos se pueden utilizar de manera peyorativa. Yo estoy aquí tratando de utilizarlos de manera descriptiva. La retórica, desde Aristóteles y luego retomada por Perelman, tiene una característica y es precisamente el conjunto de mecanismos que logran, lo llama Perelman, la adhesión de los espíritus. ¿Qué es esto de adhesión de los espíritus? Esto de adhesión de los espíritus quiere decir que cuando el orador habla, no está tratando de llegar, llamémoslo, directamente a la mente del auditorio. Lo que está buscando es movilizar el juicio del auditorio. Entonces, no es una conexión de orden racional, es una conexión de orden psicológico, ¿sí? Entonces, por eso a veces también se le llama persuasión. El tema, o la clave de la retórica, entendida como persuasión, es que alguien haga algo. ¿Sí? Y esto a veces no se comprende. ¿Por qué? Porque alguien me puede a mí convencer racionalmente de algo y no obstante yo no hacer lo que esa persona me pide. Entonces, lo que busca la retórica no es lo primero, es lo segundo. Movilizarme al juicio. Bueno, entonces, esta movilización al juicio se puede estudiar desde el punto de vista formal. O más bien, se puede examinar y por lo tanto se puede entender la retórica en un sentido formal. Pues, ¿cómo? Claro, hay ciertas técnicas que aumentan la probabilidad, que aumentan la efectividad de esa conexión psicológica con el auditorio. Y en este proceso, algunos aspectos que son fundamentales en el razonamiento, como la verdad, la corrección lógica, el ajuste, pues digamos el ajuste de los enunciados míos con la estructura del mundo, la verdad, y la justicia, se vuelven realmente piezas de quitar y poner según los intereses del argumentador. Entonces el argumentador va escogiendo qué tipo de cosas se plantea. ¿Esto implica mentir? No necesariamente. Esto implica que se le da mayor valor, mayor relevancia dentro del discurso a unos respecto a otros, o guarda silencio de unos respecto a otros. Bueno, si esto se entiende desde el punto de vista formal, tenemos los elementos también para determinar cuándo hay usos ilegítimos del lenguaje. Los usos ilegítimos del lenguaje van a poder ser determinados precisamente por el contexto en el cual estamos hablando. Entonces, definitivamente, la decisión judicial, al ser el resultado de un proceso, pues tiene unas limitaciones contextuales. Y estas limitaciones, pues por supuesto, tienen que ver con dos cuestiones. Con una corrección, llamémoslo material, que tiene que ver con la relación y una corrección jurídica que es precisamente el ajuste que hay entre la decisión y las normas, ¿no? Bueno, eso es lo que yo entiendo aquí como retórica y por qué entiendo que es necesario entender el concepto de retórica para poder distinguir entre maniobras legítimas y maniobras ilegítimas, a pesar de que las maniobras ilegítimas puedan ser efectivas y que los abogados tenemos que saber que hay maniobras que son ilegítimas, que es mejor reconocerlas, pues porque son ilegítimas porque son efectivas, ¿no? Entonces, desde el punto de vista técnico es importante. Y por otro lado está el concepto de derrotabilidad normativa. Este concepto de derrotabilidad normativa es un concepto, diría yo, relativamente reciente, que es sobre todo producto de los estudios de Carlos Alchurrón, en el cual se determina que cuando se aplica una norma, esa norma está prevista, llamémoslo, para un
un, un arquetipo de caso, o sea, un caso normal, ¿sí? Entonces, como las normas, pues tienen un antecedente y un consecuente, o sea, un supuesto de hecho, una consecuencia jurídica, la derrotabilidad se presenta es precisamente cuando, a pesar de presentarse el antecedente, no se aplica el consecuente, ¿sí? Entonces, ¿y eso cuándo sucede? Bueno, pues sucede cuando aparecen, llamémoslo genéricamente, razones para no aplicar la norma. Pero, pero ojo, aquí yo creo que es importante hacer una distinción. No se trata de problemas interpretativos. O sea, no se trata de que yo como aplicador tengo dudas sobre el alcance de un término, ¿sí? Porque el término tiene varios significados, lo que llamamos ambigüedad, o porque tengo dificultades para poder determinar en ese caso si lo que yo estoy mirando se ajusta o no al término, que es lo que llamaríamos vaguedad. No se trata de eso, no hay dudas interpretativas. Sencillamente, el antecedente se cumple, pero hay razones para que no se siga el consecuente. Digamos, en términos generales, eso sería derrotabilidad. Ahora bien, el gran problema que va a surgir yo creo, en la discusión moderna sobre esto de la derrotabilidad es cuáles son las razones por las cuales se puede derrotar una norma. Y aquí volvemos al problema analítico de toda la vida. ¿Estamos describiendo o estamos prescribiendo? Estamos efectivamente diciendo que la norma puede ser derrotada en términos descriptivos o que hay una razón para que sea derrotada. Eh, yo creo que esta es la gran discusión que hay entre concepciones de la argumentación de corte, llamémoslo positivista, y modelos argumentales de corte no positivista. Los modelos de corte positivista dejan abierta la posibilidad de que esas razones sean digamos, de diverso modo, pero casi siempre aluden a razones de orden pragmático, ¿sí? Yo diría que la más usual es, por ejemplo, la divergencia entre el enunciado de la norma y su finalidad, ¿no? Entonces hay veces que la finalidad de la norma choca de manera frontal con su formulación y le plantean al intérprete si efectivamente se debería o no aplicar a pesar de que se cumple el antecedente. Las concepciones no positivistas casi siempre saltan a razones de tipo moral, ¿sí? Entonces, cuando nosotros saltamos a razones de tipo moral, ahí es donde los que tenemos algún tipo de concepción positivista del derecho saltamos. ¿Por qué? Porque decimos, hombre, es que si usted me dice que se cumplió el antecedente y que el consecuente no se va a aplicar por una razón moral, lo que usted está haciendo es destruir la naturaleza autoritativa del derecho. O sea, ahí usted lo que me está diciendo es que si a usted le parece que en la aplicación hay un elemento de rotabilidad, pues sencillamente la norma no se aplica por razones morales. Bueno, yo creo que la derrotabilidad se entiende bien si, digamos, para estos efectos, se asume la norma como un acto de comunicación, ¿sí? Piensen, el ejemplo que yo pongo en el paper es en el cual yo le digo a un niño, a un hijo, un sobrino, le digo, voy, ya vuelvo, no le abras a nadie, ¿sí? Entonces resulta que cuando yo regreso, pues no tengo las llaves, empiezo a tocar y él se plantea, bueno, me dijo, no le abras a nadie, pues ese señor, a pesar de que mi papá, pues es un alguien, pues no le abro la puerta, ¿no? Dense cuenta ustedes que a pesar de que el ejemplo sea un poco tonto, muestra que el antecedente se cumple. O sea, esa prescripción tiene un antecedente que se cumplió. Pero en términos generales,
nosotros casi siempre tenemos una respuesta disponible para toda pregunta. Este mecanismo opera, como les decía yo, por algo que se llama sustitución. La sustitución es fundamental para ahorrar recursos mentales. ¿Sí? Como dice Kahneman, que utiliza es una metáfora, lo dice él, nuestra mente vive una enorme cantidad de tiempo en un sistema, llamémoslo automatizado, un sistema, casi un piloto automático que le llama sistema 1, que son todos los procesos mentales rutinarios, pero hay otro sistema que es el sistema 2, que es un pensamiento, llamémoslo más detenido, más reflexivo, y que aparece y se activa sobre todo en los procesos de aprendizaje y como reacción ante eventos sorpresivos. Pero sucede que incluso tratándose de razonamientos muy complejos, si alguien se dedica a hacer razonamientos complejos, pues hay un momento en que lo está aprendiendo, está en sistema 2 y luego pasa al sistema 1, es decir, automatiza sus razonamientos. Esa automatización de esos razonamientos se hace precisamente porque encuentra recetas para resolver problemas. Bueno, resulta que dentro de estas formas de resolver estos problemas, cuando no tiene suficiente información, pues busca lo conocido. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, cuando busca lo conocido, uno de los ejemplos es precisamente la sustitución. Uno de los varios ejemplos que pone Kahneman es el siguiente. Entonces dice, mire, hay una pregunta original y hay una pregunta heurística. Entonces, la pregunta original es, ¿cómo deberían sancionarse a los asesores financieros que se aprovechan de los ancianos? Esa es la pregunta original. Y la pregunta heurística es, ¿cuánta indignación siento cuando pienso en los depredadores financieros? Aquí han sucedido dos cosas que creo que luego van a ser fundamentales para que yo exponga el punto de la conexión que tiene con Alexi. Para que esta sustitución opere de manera efectiva suceden dos cosas. Lo primero es un fenómeno que Kahneman llama la escopeta mental. La escopeta mental creo que es una metáfora muy gráfica, porque es precisamente que nosotros tenemos muy mala puntería precisamente para encontrar la respuesta exacta a determinado tipo de pregunta. Entonces nuestra mente siempre opera por semejanza y por relación, ¿sí? O sea, siempre buscamos lo más cercano. Pero además, y aquí yo creo que esto es absolutamente clave, que la mente encuentra una escala de equivalencias de intensidad. Quien haya estudiado Alexi sabrá que los elementos de la intensidad de las afectaciones es fundamental. Entonces, aquí empieza a entroncar muy bien, creo yo, la hipótesis de trabajo que traigo. Y es, claro, si yo puedo traducir escalas mentalmente, ojo, no es de escalas lógicamente, que es una conversación que he tenido estos días con Oscar que es tan afín a la lógica. No se trata de que haya transitividad entre un lenguaje y el otro. No es que un lenguaje sea un diccionario del otro. No es que yo utilice las matemáticas como una manera de traducción del lenguaje corriente, como muchas veces se entiende en Alexi. No, estoy haciendo es una unión entre dos preguntas que se generan. Una pregunta inicial compleja, ¿cómo aplico el derecho? Y una pregunta mucho más sencilla, es si me parece justo dada la comparación. Bueno, ¿esto qué problema tiene? Pues esto tiene un problema realmente, creo yo, muy grande en términos metodológicos, y es que altera por completo el criterio de relevancia del razonamiento jurídico. O sea, es decir, pasamos de considerar relevante los aspectos que las normas señalan como relevantes. O sea, es decir, la principal función de las normas como mecanismo digamos, de ordenación social es señalarnos a los destinatarios precisamente qué tipos de aspectos del mundo son los que son relevantes para nuestro tráfico jurídico, qué tipos de cosas debemos hacer y qué tipos de cosas no. Cuando el juez aplica el derecho, pues nada más que, por ejemplo, en términos probatorios, qué tipo de cosas necesitan prueba es algo establecido precisamente porque las normas tienen un antecedente que dice, si hace esto, pues la consecuencia será esto. Entonces, probatoriamente, los hechos que son relevantes, pues son los hechos relacionados con ese antecedente. Bueno, esto lo cambia por completo. ¿Por qué? Porque ya la relevancia no es de tipo normativo, como lo acabo de decir, sino que es una relevancia circunstancial. O sea, es una relevancia basada en las particularidades del caso. Y por esta vía desaparece la norma como criterio de relevancia. Y les repito, no es que los hechos no importen, no es que las circunstancias no importen, no, es que las circunstancias se vuelven el criterio de selección de las soluciones jurídicas.
que es una cuestión distinta. Bueno, como les contaba desde el principio, en la anécdota, todo el mundo estaba seguro de qué pensaba, ¿no? O sea, constitucional unos consideraban, inconstitucional consideraban otros. Pero nadie me preguntó a mí qué decía la Constitución colombiana. Una cuestión que era realmente curiosa en este experimento mental es que todos eran jueces. No se los había dicho. Todos eran jueces de Latinoamérica. O sea, a ninguno de estos jueces se les ocurrió preguntarme qué decía la Constitución colombiana para preguntarme si era, o sea, para poder determinar con sus propios recursos mentales si efectivamente era legítima o no era legítima una cuota de mujeres en la administración pública. Eh, esto, ¿Por qué sucede además de la razón psicológica? Yo creo que es por la profunda influencia del principialismo de corte alexiano en la justicia constitucional de toda Latinoamérica. Para poder, digamos, ahondar en esto, pues tengo que hablarles brevemente de qué dice Alexi sobre este punto. El capítulo 8 de la teoría de los derechos fundamentales, que trata sobre lo que Alexi llama el derecho general de igualdad, Alexi empieza su exposición de una manera, es la manera en la que Alexi siempre empieza las exposiciones, es como si estuviera tratando de resolver un problema interpretativo. Entonces dice, hay un artículo en la Constitución alemana, que es el 3.1, que dice, todas las personas son iguales ante la ley. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, uno supondría que todo el capítulo 8 va a tratar sobre la pregunta de qué significa eso. Él dice, bueno, la primera manera en la que se podría entender esta cuestión es como una práctica universalista de decisión, ¿sí? Que es lo que clásicamente en el derecho constitucional se ha entendido como igualdad en la aplicación de la ley. Es decir, no tener en cuenta aquellos aspectos que la ley no tiene en cuenta para que se aplique. Eso sería igualdad en la aplicación de la ley. Es decir, si yo tengo una misma clase de personas, pues a todos los destinatarios de esa clase les tengo que aplicar las normas porque donde hay algunos destinatarios dentro de esa clase a los cuales yo no les aplique, estoy discriminando. Entonces dice Alexi, eso está bien, pero eso es incompleto. Es incompleto, ¿por qué? Porque si nosotros nos logramos representar una norma que sea lo suficientemente general y se aplique de manera universal, y esta es discriminatoria, se podría llegar a considerar que es conforme a la Constitución. Dice como la legislación judía la legislación nazi sobre los judíos. ¿Mm? Bueno, ya sabemos que recurrir a la falacia nacional socialista es ya una cosa desacreditada, ¿no? Pero realmente Alexi lo plantea así. Entonces, si esto es verdad, necesitamos un mecanismo de ajuste, dice Alexi. ¿Y ese mecanismo de ajuste cuál es? Pues que tenemos que controlar la arbitrariedad del legislador. Hay una cosa de la cual no hablo en el paper, porque de eso me refería en otro lado. Esto está muy, muy vinculado con un pensamiento de un constitucionalista alemán llamado Gerhard Leibholz, que es el primero que empieza a establecer que la igualdad es un mecanismo de interdicción de la arbitrariedad a partir de la Constitución. Bueno, que nos confirmen si nos oyen.
Sí, no sé, ahí está ahora. Sí, Sí. continúe, por favor. Bueno, entonces les estaba diciendo que esta idea de que la manera de interpretar el principio de igualdad se basa en la fórmula aristotélica es algo que es bastante antiguo, no, digamos, de inicios del siglo XX en la Constitución, en la jurisprudencia alemana y en la doctrina alemana. Y es fácil ver que, por ejemplo, Alexis lo toma de Konrad Hesse, que escribe más o menos en el 49 un artículo y es de los que empieza a mostrar que la igualdad tiene esa función. Bueno, entonces, en el uso de esta fórmula aristotélica que utiliza el Tribunal Constitucional Alemán, según Alexis, y esto también hay que decirlo, muchas de las sentencias que cita Alexis no dicen lo que Alexis dice que dicen. Le permiten a Alexis examinar toda una serie de alternativas interpretativas de esta fórmula y llega a dos que son la interpretación 7 y la interpretación 8, que vale la pena que la leamos con mucha calma. Miren, la 7 es: si no hay ninguna razón suficiente para permitir un trato desigual, entonces está ordenado un trato igual. Entonces, si no hay ninguna razón suficiente para permitir un trato desigual, entonces está ordenado un trato. Podemos decir al revés: está ordenado un trato igual si no hay razones para un trato desigual. Es más fácil de entender, creo yo, ¿no? Y luego viene la 8. Si no hay ninguna razón suficiente para permitir un trato igual, entonces está ordenado un trato desigual. Digámoslo al revés: está ordenado un trato desigual precisamente cuando no hay ninguna razón suficiente para permitir un trato igual. Bueno, a estos dos les llamó Alexis recíprocamente, correspondientemente, les llamó igualdad jurídica y a la otra le llamó igualdad de hecho o igualdad fáctica. Y según Alexis, cuando se va a aplicar una o cuando se va a aplicar la otra, es un problema de ponderación. Es un problema de aplicar las reglas del discurso racional y en últimas de ponderación. Ese es la última línea de ese capítulo 8. Es decir, yo que tenía tantas ganas de entender cuál es el significado del principio de igualdad, pues me quedé en nada porque algunas veces significa una cosa y otras veces significa la otra. Y para poder determinar cuándo sí y cuándo no, pues no, pues me dijo, vaya y leas la teoría de la argumentación y mi fórmula del peso. Bueno, eso es lo que dice Alexis. Pero ahora la pregunta que yo hago es: ¿qué significa que hay razones para un tratamiento desigual? Esa es una pregunta absolutamente clave. Porque lo que nos ha dicho Alexis hasta este momento es: todo depende de razones. Bueno, aquí aparece el gran Kelsen, ¿sí? Y Kelsen dice en la teoría pura del derecho una cosa fenomenal. Dice él, mire, el principio constitucional de igualdad ante la ley puede llegar a tener un significado extraordinariamente trivial. ¿Y es cuál? Que el aplicador no debe hacer distinciones que no estén contenidas en las normas. Miren que es lo mismo que dijo Alexis sobre que era incompleto, ¿no? O sea, parece que Alexis y Kelsen fueran lo mismo. Pero luego dice Kelsen, si ese significado es trivial, habrá que encontrar uno que no lo sea. ¿Y cuál es el que no lo es? Pues que si hay criterios prohibidos en la Constitución para hacer distinciones, pues se puede distinguir todo salvo por esos criterios. Eso fue lo que dijo Kelsen. ¿Por qué? Porque si no lo asumimos así, resulta que se nos está olvidando que el concepto de norma implica precisamente. Entonces,
¿En qué estaba yo? Ah, ya, y Kelsen. Entonces dice Kelsen, toda norma iguala, ¿sí? Entonces, como toda norma iguala, entre los sujetos a los cuales se refiere, porque construye clases y diferencia. ¿Por qué? Porque al decir una clase, excluye otra clase. Es que Kelsen era un genio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, no podemos llegar a asumir que el principio de igualdad sea, o sea, o más bien, no podemos sea algo interesante o algo importante el principio constitucional de igualdad si lo único que significa es que una norma es una norma. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo Kelsen. Y bueno, y esto lo remata Ross. Ross dice, el momento en el cual nosotros le decimos al aplicador que los criterios para lo igual o lo desigual los tiene él, estamos cayendo en la ideología. ¿Y por qué estamos cayendo en la ideología? Porque sencillamente no hay ningún criterio normativo que se esté aplicando. Bueno, con Kelsen y con Ross en mente, es donde yo les planteo a ustedes. Les vuelvo y les repito la pregunta. ¿Qué es razones para un tratamiento desigual? Las razones para un tratamiento desigual no son otras que razones morales, porque las razones jurídicas son las que vienen de las normas. Entonces, en últimas, lo que nos está diciendo Alexi con su noción de... Aquí me perdí un poquillo, perdón. Novela, Dios. Un momento. Ya. Está diciendo Alexi es que hay razones morales derivadas del principio de igualdad de hecho para no aplicar las normas. ¿Mm? Claro, Alexi nunca nos va a reconocer esto. ¿Por qué nunca nos lo va a reconocer? Porque él dice prima facie, pues prima, ¿qué cosa? La igualdad jurídica. ¿Y la igualdad jurídica qué es? Pues la igualdad contenida en las normas. Pero eventualmente hay razones para que esa igualdad contenida en esas normas no sea razón suficiente para el tratamiento igual. ¿Mm? Entonces, cuando alteramos eso, pues nos aparece la derrotabilidad normativa general. ¿Mm? Es decir, una de las cuestiones fundamentales que a mí me ha llevado a trabajar el tema de igualdad desde la metodología jurídica, no tanto desde el derecho constitucional, por supuesto, tiene su origen en el derecho constitucional, es el hecho de que a diferencia de la ponderación, digamos, defendida por uno y criticados por otros, se considera una metodología, mientras que la igualdad es un principio y un derecho fundamental. O sea, es decir, cualquier aplicador del derecho puede defender esta forma de rotabilidad como un acto de aplicación de un derecho constitucional. Esa es, digamos, la principal razón que me ha llevado a mí a trabajar esto. Bueno, explicado Alexi, explicadas las preguntas, ahora quiero que vayamos a otro asunto. El asunto es el siguiente, que examinemos ahora sí judicialmente el ejemplo que le puse a mis estudiantes. Ese ejemplo que yo les puse corresponde a una sentencia que es la C-371 del año 2000, que estudiaba el proyecto de ley estatutaria que establecía las cuotas, bueno, establecía muchas cuestiones, pero particularmente establecía un sistema de cuotas de mujeres en la administración pública del 30%. Esa norma pues ha sufrido modificaciones en estos últimos años, pero digamos que así era más o menos, así era que estaba establecido. Bueno, la sentencia es muy interesante por muchas razones. Es la primera que examina el problema de las cuotas. O sea, es decir, era un problema interpretativo, digamos, importante, no era en estricto sentido un caso fácil, ¿no? Tenía su complejidad.
Eh, sí, me se escucha bien. Para no perder tiempo, puedo hablar aquí seguido y queda como un respaldo, ya configuro la cámara. Ah, bueno, aquí lleva un montón de gente conocida. Bueno, entonces, sí se oye, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, en el caso entonces del artículo cuarto se establecía una cuota obligatoria del 30% de mujeres en la administración pública de nivel decisorio, decía. En últimas eran cargos de libre nombramiento y remoción. Y el artículo sexto decía lo siguiente, que para el sistema, de los sistemas que se proveían mediante listas, había que hacer dos cosas simultáneas. Una, manejar paridad dentro de las listas, 50% y 50%, ¿sí? Pero en los casos en los que había subrepresentación, había que elegir mujeres hasta llenar la cuota, ¿sí? Eso es lo que decía. Entonces, la Corte dice, bueno, pues maravilloso, aquí tenemos un problema que implica eh, partir de tres premisas claves. Las premisas fueron las siguientes. La primera, tratándose de comparaciones entre hombres y mujeres, lo que tenemos aquí es un problema de igualdad. Esa fue la primera premisa. Segunda premisa, los problemas de igualdad implican que a veces toca tratar igual y a veces diferente. Fórmula aristotélica. Y tercero, para poder determinar cuándo sí y cuándo no, principio de proporcionalidad, o sea, Alexi. Bueno, listo. Entonces, la Corte ahí empieza a hacer precisamente una ponderación. Aplica un principio de idoneidad, de necesidad, de proporcionalidad en sentido estricto. Les recuerdo muy rápidamente qué es eso. Entonces, eh, cuando, cuando se va a ponderar en materia constitucional, lo primero que debe determinar el juez es si el fin que persigue la norma es legítimo o no, ¿no? Después de mirar si es legítimo, tiene que determinar si la medida que está dispuesta en esa norma efectivamente tiene la posibilidad instrumental de conseguir ese fin legítimo. ¿Sí? A eso Alexi le llama idoneidad. ¿Sí? Luego tiene que mirar si hay algunos, digamos, medidas alternativas, posibilidades alternativas que sean menos gravosas precisamente para los derechos en juego. En este caso, pues serían los derechos de los hombres, ¿no? De los hombres que tienen cargos, que se tienen que ir de esos cargos, pues para abrirle espacio a mujeres. Eh, y la tercera es si es proporcional en sentido estricto. Y esto de la proporcionalidad en sentido estricto quiere decir que debemos hacer un balance de razones respecto de si los beneficios compensan los costes. Es un análisis de tipo, digamos, pues instrumental. Bueno, rápidamente. Artículo cuarto. ¿La medida es idónea? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque es una medida que efectivamente permite conseguir el fin propuesto, aumentar la representación de las mujeres. Pues una cuota obligatoria, claro claro que acerca a ese fin. Segundo, ¿es necesaria? ¿Hay medidas alternativas? La respuesta de la Corte es, si habiendo medidas alternativas, pues ninguna es tan efectiva como la cuota. Por lo tanto, sí es necesaria. Con lo que pierdan los hombres. Entonces la medida es proporcional. Bueno, resulta que aquí la cuestión mágica. La, la Corte se echó 40 páginas haciendo este análisis que les estoy diciendo. 40 páginas. Y la Corte en ningún momento se le ocurrió, al igual que a mis estudiantes, leer la Constitución. El artículo 40, el último enunciado, el último parágrafo del artículo 40 de la Constitución, dice lo siguiente: las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la administración pública. Chachán. O sea, era una norma permisiva, era una norma que precisamente lo que decía, lo que estaba estableciendo un aval para medidas de discriminación afirmativa como esta. Es más, el contexto es exactamente al que se refiere la norma, ¿sí? Acceso a la administración pública. Se cambió la pregunta. Y entonces, cuando yo suelo exponer esto, yo veo ciertos rostros que dicen, bueno, pero sí, pero, o sea, no lo resolvimos como usted dice que se debería resolver, pero ¿cuál es el lío?
Pues el lío es que cuando yo cambio la pregunta en la relevancia normativa, puedo llegar a decisiones distintas. ¿Qué es lo que pasó con el artículo sexto? En el artículo sexto repitió la ponderación. La Corte dice, la medida es idónea por lo mismo que acabo de decir, es necesaria por lo mismo que acabo de decir, pero no es proporcional. Y no es proporcional, ¿por qué? Porque aquí sí no hay ese nivel de compensación al que se refería el artículo cuarto. Resulta que estos son menos cargos y periodos más largos, periodos de 8 años, y menos cargos. ¿Cuáles son esos cargos? Magistrados. Bueno, aquí le pareció a la Corte que efectivamente carga excesivísima la que sufrían los hombres, pues porque, claro, tenemos hombres que han estado toda la vida haciendo una hoja de vida y están, digamos, en condiciones de merecer, ¿no? De merecer el cargo, y no van a poder acceder a esos cargos hasta que no haya el 30% mínimo de mujeres en esos cargos. Entonces la Corte dice, aquí esto sí es desproporcionado. Bueno, pues miren ustedes que al cambiar la pregunta se facilitó esa medida, esa forma retórica. ¿Por qué? Porque se mantuvo íntegra la idea de que el principio de igualdad era el que estaba gobernando la situación. Se mantuvo íntegra la idea de que esta sentencia era un absoluto progreso en materia de igualdad de género. Y les doy 2 datos para que se den cuenta que es que yo no estoy exagerando. Primer dato, el libro Sentencias, herejías constitucionales de Carlos Gaviria, que es una compilación de sus mejores sentencias en las que ponen esta sentencia, porque esta sentencia es de Carlos Gaviria Díaz. Y otra, un botoncito que había en la Corte Constitucional, yo no sé si ya lo han borrado, que se llamaba Main Decisions. Y en Main Decisions, la Corte había enlistado sus sentencias más importantes, y esta sentencia estaba. Y la etiqueta bajo la cual se rotulaba era precisamente igualdad de género. Pues les cuento que con esta manera de cambiar la pregunta y con esta manera de cambiar la ponderación, la justicia constitucional colombiana eliminó la posibilidad de una mayor progresión de las mujeres en la rama judicial colombiana. Ese es el problema de cambiar la pregunta y ese es el problema de la licencia que permite la ponderación. A eso es básicamente lo que yo le llamo retórica de la igualdad, y considero que la retórica de la igualdad implica 3 problemas complejos que nos debemos tomar en serio. Un primer problema es de orden teórico. O sea, ¿cuál es ese problema de orden teórico? Y es que pone en cuestión la función misma. ¿Sí? O sea, es decir, si altera por completo los criterios de validez de las normas, porque con esta idea de principios, de a veces sí, a veces no, pues sencillamente el elemento autoritativo del derecho desaparece. Luego, problemas de orden metodológico, porque los criterios de previsibilidad y control de las decisiones jurídicas desaparecen. O sea, miren que les estoy hablando de la misma sentencia. No le estoy hablando de un problema clásico de precedente, que hay, que en esta oportunidad dijo esto y en esta otra no. En la misma sentencia, con la misma constitución como referencia, estudiantes buscaban exactamente lo mismo, pero en 2 contextos distintos, tuvieron respuestas distintas. Y esto implica un problema metodológico y de razonamiento complicado. Es que es la lesión al principio de universalidad, que es el principio básico precisamente de corrección, tanto moral como jurídica, o sea, también moral. Y el problema político es que destruye por completo la fuerza de las normas constitucionales y pone en uno de los platillos de la balanza pues al legislador democrático. Aquí tuvimos un legislador, claro, en el mundo del derecho constitucional se suele echarle pestes al legislador, pero este legislador le estaba dando unos derechos a la mujer que se las quitó la justicia en nombre de la mujer. Esa fue la licencia. Entonces, esto es lo que yo he llamado precisamente retórica de la igualdad y lo que tiene que ver con derrotabilidad normativa. Pues muchas gracias por la atención y pues estoy abierto a preguntas y comentarios. Muchas gracias, profesor Garzón. Vamos a recoger entonces algunas preguntas que tengamos, que estamos acá en el salón. No sé si alguno de ustedes quiera empezar. Podemos darle uso de la palabra al profesor Moreno. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Muy amable acá tenerlo de nuevo en las aulas donde fue estudiante y ha sido un muy alegre reencuentro, que no nos conocíamos, y acá tenerlo de nuevo. Muy interesante el tema. Yo tengo algunas dudas, algunas sugerencias respecto al uso
del concepto de rotabilidad, como ha sido puesto en el escrito y también en la presentación, y es una diferenciación de carácter conceptual entre principio y regla, ¿no? Que sí a veces hace referencia, no lo hizo referencia también en el escrito y acá, al antecedente y al consecuente, pero después al trasladarlo el problema de la igualdad y al uso que hace la igualdad Robert Alexi y al ejemplo también mismo de la Corte Constitucional, pues está haciendo referencias al principio y no a una regla, ¿no? Uno de los puntos es cuál es precisamente el antecedente de los principios, ¿no? Al ejemplo de la Corte Constitucional y de la ley de cuotas es una manifestación de un examen constitucional en abstracto, como dirían los constitucionalistas, de una ley si es constitucional o inconstitucional. En ese sentido, pues, se llega a la valoración de dos principios en contienda y pues el mismo Robert Alexi cuando lo señala se vence uno por razones de peso y de injerencia tolerable de uno en otro, pero al final el mismo Robert Alexi dice no se aplica el principio sino se aplica una regla y esa regla es la concretización del principio que vence. En ese sentido, pues la derrotabilidad en términos de principio sí cabe, pero cabe como una razón que es propia de la naturaleza de los principios que son naturalmente derrotables entre ellos y que no implica un cambio de la normatividad, sino de una justificación de una regla que concretiza algunos de los principios. Pero al inicio, pues todos los ejemplos y también en materia de uso de reglas en sus circunstancias normales y de la relevancia normativa, pues son derrotabilidad ya en un sentido más estricto que referir a las reglas. En ese sentido, pues las razones jurídicas y el punto de la relevancia de la norma se pierde en el sentido de si tenemos en cuenta razones morales, no necesariamente. ¿Por qué? Porque precisamente la razón jurídica para alguien como Robert Alexi es una razón jurídica que está compuesta de razones jurídicas, pero necesariamente de razones morales, ¿no? Entonces, no sé si... Yo tengo abierto aquí el micrófono para que no se pierda la... Sí, ¿Está sonando? Okay. Entonces, no sé si la derrotabilidad merecería una distinción necesaria en el paper y en la presentación. Es decir, yo estoy hablando de una derrotabilidad que es usada comúnmente para las reglas, con base incluso en principios que derrotan el principio subyacente de la regla. Y el caso de analizado de la Corte, no veo cómo la derrotabilidad entra en juego, es decir, con ese concepto común. Por otro lado, sí es verdad que que no entra las normas que son aplicadas directamente, intuitivamente, pero ahí hay un punto que también es necesario diferenciar. Estamos hablando de un razonamiento lógico-deductivo, proposicional, que tenemos sobre todo muy anclado en la teoría europea y latinoamericana, de considerar la aplicación de reglas con base en una norma jurídica general. Si se subsume, entonces se sigue la consecuencia, pero el seguimiento de reglas no implica eso. Es decir, el seguimiento de reglas es, por ejemplo, si los perros están prohibidos en un restaurante y es un perro de apoyo emocional, no quiere decir que si yo exceptúo el ingreso del perro emocional estoy derrotando, porque estoy siguiendo un ejemplo de un caso paradigmático de aplicación correcta y es los perros emocionales, o más bien perro lazarillo, que son perros educados, no iría en contra del principio de la razón subyacente de no molestar a los comensales. Pero eso no quiere decir que esté derrotando la regla, sino que la estoy aplicando correctamente, conforme a un caso paradigmático. Es decir, hay una diferenciación también que hay que no quiero decir que sea la correcta, pero de pronto tener en cuenta. No siempre que se exceptúa la aplicación de una regla para circunstancias especiales, no quiere decir que esté derrotando la regla, sino que la estoy aplicando correctamente. ¿Y eso con base en qué? En las distinciones, por ejemplo, de Marmor, de Juan Carlos Bayón, precisamente existen algunas convenciones que son propias del lenguaje ordinario que utilizamos, pero también hay unas convenciones profundas interpretativas. No digo que lo comparto, pero sí parece necesario decir, por ejemplo, si yo le pregunto a alguien, intuitivamente me contesta,
sea con base o no en la Constitución, pero puede decir esa persona siguió correctamente conforme a un caso paradigmático de aplicación la regla, lo puedo afirmar correctamente independientemente cuál sea el texto constitucional o cuál sea el texto que expresa cierta regla. Es decir, aplicar correctamente la regla no quiere decir, como lo enseña Achurrón y Bulliger, no necesariamente tener en la mente el cálculo de una regla que es la expresión de un texto de formulación general para todos los casos, sino que yo puedo decir aplicó directamente bien la regla. Yo, digamos, tengo en un escrito una referencia a John Stuart Mill que hace referencia a un bishop, a un cardenal, que decía lo siguiente: toma la decisión, pero no la racionalices. Toma la decisión porque será considerada justa. Si la racionalizas, puede ser que sea considerada equivocada. ¿Eso qué quiere decir? Que las reglas las podemos aplicar correctamente independientemente de esta idea silogística y de lógica proposicional. Y creo que esa idea es más atada a lo que yo entiendo que Ricardo quiere manifestar. Y es, en el uso de la igualdad, cómo podríamos manifestar la aplicación correcta de la igualdad independientemente de las reglas que utilicemos. ¿Y eso a qué está atado? Pues, si lo entendí bien, a que no es un problema interpretativo la aplicación. No necesariamente es un problema interpretativo. Entonces, mi punto es, hay que distinguir, digamos, cuando hablamos de derrotabilidad frente a las reglas y preguntarnos si la derrotabilidad aplicada a los principios no es un uso de la derrotabilidad trivial. Es decir, algo que ya se considera inherente al juego de principios que no son aplicados al caso, sino que son razones que justifican la regla que al final aplicamos al caso. ¿Sí? Entonces, creo que hay que hacer distinciones de el tipo de rotabilidad de la que estamos hablando y si el caso de la ley de cuotas y el uso del principio de igualdad tiene que ver con la rotabilidad o simplemente es la ponderación, no con un balanceo del razonamiento práctico que no necesariamente tiene que ser la ponderación alexiana. Y en ese punto, pues también es mirar la distinción también de si estamos analizando un caso de tutela, ¿no? Caso concreto, con una regla, y que es interesante lo que señala Ricardo, pero mirar las peculiaridades del tipo de razonamiento que está usando, de la pregunta inicial, y ¿es inconstitucional la ley de cuotas? No es lo mismo a Pepito Pérez, que fue discriminado porque era una persona que tenía ciertas características y no se le dio cierto trabajo Pepito Pérez en un caso concreto. Yo creo que en el segundo caso la derrotabilidad tiene más juego y en el primero la derrotabilidad es trivial si la consideramos como tomar decisiones con base en inclusión de excepciones a principios que por sí mismos su naturaleza es prestarse la derrotabilidad, ¿no? Y el otro punto para recordar que ya lo había dicho es que entendemos por razones jurídicas. Ahí está atado mucho. Obviamente Ricardo dice, esto pues para un positivista es mostrar que es intrascendente y que es el típico dilema de la irracionalidad y la relevancia normativa, ¿no? Entonces para un positivista pues la no dejaría de ser relevante las normas, ¿cierto? Desde el punto de vista positivista. Sí, pero eso no explica que podamos justificar desde la perspectiva, por ejemplo, de Robert Alexi, donde las razones jurídicas, o de Joseph Raz, el carácter autoritativo de las normas es en razón de una razón moral, ¿no? Entonces, si yo incluyo una excepción a una razón normativa, con una razón jurídica, con una regla, por razones morales, no quiere decir que haya perdido la relevancia o que ya no sea la relevancia normativa, sino una relevancia circunstancial. Para alguien que considera las razones morales y que defiende la unidad del razonamiento práctico entre moral y derecho, que el derecho no tiene razones jurídicas independientemente de las razones morales, no Joseph Raz, que él sí lo defiende, pero la gran mayoría pues consideraría que esa es la relevancia normativa. Y esos son casos paradigmáticos de aplicación correcta. ¿Sí? Yo considero las razones y considero que en este caso se exceptúa, estoy aplicando correctamente la regla, no estoy aplicando una regla distinta, no la estoy exceptuando, no la estoy derrotando, no estoy considerando que la regla es irrelevante, sino que por el contrario mi concepción de regla es esta.
Yo comparto el lado positivista, pero hay que pensar, ponerse en el punto y sobre todo en Robert Alexi, cuál es la relevancia normativa para Robert Alexi. Gracias, Diego. Yo quiero hacer dos acotaciones. Una que en alguna medida empata con esta última que dijo Diego, pero quizás de un modo un poco más general. Y me referiría fundamentalmente al carácter triple del problema que usted identifica tanto al comienzo como al final del texto, como un problema teórico, uno metodológico y uno normativo. Yo creo que el normativo es casi que indudable. El normativo se puede discutir y se puede discutir en muchos niveles, lo que tiene que ver con la eventual autoridad normativa que yo pueda predicar de un grupo de jueces, que constituyen una élite profesional que habla un lenguaje iniciático, que está metida en una teoría con esencialismos difíciles de sostener, como lo puede llegar a ser en general la teoría de la argumentación de Robert Alexi. Yo creo que el problema normativo no tiene mayor dificultad. El problema teórico, en cambio, a mí me parece que no existe. Y creo que el problema teórico no existe fundamentalmente porque tengo la impresión de que usted está sacralizando, no digamos sacralizando, pero está objetivizando el sistema de fuentes del derecho de un sistema. Y en esto yo lo remitiría a un libro que usted citará que es precisamente sobre el derecho y la justicia. Y si no es muy afina sobre el derecho y la justicia, creo que podríamos ir a un positivismo mucho más mainstream y simplemente pensar en la obra de Habermas. El sistema de fuentes del derecho es una ideología, y es una ideología que efectivamente sostiene un grupo de personas, unos jueces. Y esta es la ideología efectiva que tienen los jueces. Esta es, usando el mismo ejemplo que usted está poniendo, es la ideología efectiva que sostienen los jueces y que promocionan en su página de internet como una de sus decisiones de base. Ese es el sistema de fuentes de un orden jurídico. Entonces, muchas veces cuando empezamos a ver, es decir, yo no puedo definir una decisión que es paradigmática, que es repetida por muchos jueces, una práctica interpretativa que es repetida por muchos jueces, y decir, ellos están ignorando el derecho positivo. No, ellos están usando el derecho positivo. Porque es que la calidad de fuente no es que el artículo esté en la Constitución o no. La calidad de fuente radica en que haya una práctica de reconocimiento. Y esa práctica de reconocimiento está. Tan está que es reconocida por personas que están por fuera. Yo creo que hay una interpretación alternativa de su ejercicio con los jueces. Su ejercicio con los jueces es de personas que conocen más o menos la cultura jurídica latinoamericana contemporánea, que conocen más o menos la doctrina jurídica que utilizan los jueces de la cultura latinoamericana contemporánea. Y le dicen, usted sabe que para resolver ese caso, es un juicio de proporcionalidad. Así se hace en mi constitución y estoy casi seguro de que así se hace en la suya. ¿Y sabe qué? Tenían razón. Tenían razón porque efectivamente, sin haber mirado el texto constitucional, resolvieron como lo había hecho un juez. Entonces, si nos tomamos un poco en serio lo que dice Rosen sobre el derecho a la justicia, hicieron una predicción perfecta de cuál era el derecho vigente. Obviamente usted ha cifrado esto en términos de se compromete la autoritatividad del derecho. Ese es un problema ya normal, no es un problema teórico. Se compromete la autoritatividad del derecho positivo en cuanto a derecho escrito que sigue ciertas fuentes y que es parte de nuestra ideología oficial. Cierto, pero es un problema normativo, no es un problema. Y el segundo punto que le quería poner de presente, a mí el asunto psicológico me parece interesante, pero yo creo que usted no tiene fundamento empírico suficiente para sostener la causalidad de ese sesgo en estas decisiones. ¿Me explico? Sí. Es cierto, es palpable y es fácil de constatar cuando yo miro las distintas sentencias de la Corte Constitucional y del juez constitucional colombiano en general, que cierta ideología de la argumentación tiene peso. Eso se puede constatar porque queda por escrito. Por lo menos queda en el contexto de justificación y no en el contexto de descubrimiento. Pero en el contexto de descubrimiento, para que yo diga que efectivamente, por ponerlo en términos un poco burdos, efectivamente los jueces constitucionales están cayendo en un sesgo y en una sobresimplificación de preguntas por una especie de instinto humano, lo que fuere. Eso no se puede sostener solo porque se ha identificado ese sesgo en la historia. Habría que demostrarlo empíricamente y no creo que sea fácil. Entonces yo creo que hay que modificar mucho esa parte del argumento, sobre todo porque es un argumento que tiene una carga valorativa peligrosa. Una forma de decirle a los jueces, en últimas ustedes fallan así, chamón, por simplones, por querer
como usted decía, por el mismo instinto que nos hace ser chismosos y no querernos quedar callados. Esa carga valorativa que puede pesar en contra de su argumento, yo creo que es fácil evitarla si entendemos que ese es un sesgo identificado en abstracto en la psicología, bueno, digamos en abstracto, identificado en un grupo de casos, pero que yo no creo que sean los grupos de casos de las decisiones efectivas que están tomando un grupo de jueces. Entonces yo creo que esa es una dificultad de esa parte del argumento. Entonces simplemente notar esas dos cosas. No sé si alguien de quienes están acá quisiera participar, el profesor Alejandro Magal. Gracias. No, pues en primer lugar, insisto, Diego, lo que se dijo ahorita, un gusto, Ricardo, que estés aquí. Es un asunto tremendamente interesante y novedoso, digamos que he tenido el gusto de acercarme un poco a la idea de la derrotabilidad, siempre con la precaución de la complejidad que tiene, ¿no? En la relación entre reglas y principios, entre reglas y reglas principalmente, que podría haber allí. Y digamos, quisiera como referirme a dos ideas que son un poco más como preguntas para entender bien, que no son realmente propiamente un cuestionamiento, sino un par de cosas que no entendí muy bien. Una es esta idea de que la derrotabilidad, digamos, por razones morales, que claro que lo puede haber y la hay, probablemente en términos, en algunos casos, es más moral que jurídica, muchas veces incluso en la construcción del argumento, de la premisa que se usa, aún sin decir que es derrotabilidad, sino cuando se hace la derrotabilidad. Pero el caso es que la derrotabilidad entiendo yo que supone necesariamente una excepción implícita a la regla, de tal manera que no es que no estemos aplicando la regla, sino que estamos aplicando la regla, agregándole ese contenido normalmente proveniente de la satisfacción mínima de un principio que se vería afectado por la aplicación, digamos, universalista de la regla. Eso no me quedó muy claro aquí por explicación. Y lo otro tiene que ver con el ejemplo de la sentencia C-371, que comparto el razonamiento, me parece supremamente interesante, pero que no entiendo cuál sería la diferencia de haberse fundado en el inciso 2 del artículo 13 de las acciones afirmativas para atacar o enfrentar las desigualdades históricas y estructurales del parágrafo del artículo 40. Gracias. Pues muchas gracias. ¿Alguna más? ¿Alguien más acá? Oscar, por favor. Sí, yo, bueno, agradecerle a Ricardo igualmente por su exposición, trabajo. Usted hablaba de que en el uso de la ponderación hay una especie como de sustitución en el concepto de relevancia, ¿sí? Que también se ha comentado aquí, me parece muy interesante. Entonces, lo que normalmente parece ser el proceder, digamos, general, es ubicar un conjunto de propiedades relevantes de un sistema normativo con una hipótesis y una tesis de relevancia que coinciden de manera descriptiva. Entonces, mi pregunta va hacia si usted cuestiona al método de la ponderación como un método que altere, digamos, lo que sería la hipótesis de relevancia que utilizarían los legisladores, o bueno, en este caso los jueces, y de qué manera la altera. Si la altera y en lugar de volver la descriptiva la vuelve prescriptiva, o que desarrolle un poquito más esta idea de que esta concepción de relevancia es particularista. Sí, eso sería todo eso. Muy bien. Sí, yo quiero también agradecer la presencia del doctor Garzón en la universidad. Y también entiendo que es difícil traer estas ideas casi que a una de la casa de Alexi también, porque Alexi también
tiene muchos aspectos en la universidad. Sin embargo, creo que, y sí me gustaría que me lo aclarara, que el lenguaje jurídico, el derecho, tiene sus formas, tiene su manera de razonar, tiene su hermenéutica, tiene sus propias lógicas. ¿Sí? Y autores, digamos, van más allá de Lexi, traen digamos, el razonamiento moral y traen otro tipo de, de lógicas, ¿sí? Al sistema jurídico. Cuando el sistema jurídico per se tiene las herramientas para solucionar sus problemas. Entonces, lo mínimo que se le pediría al derecho es que a partir de sus propias lógicas, de sus propias dinámicas, pues solucione y tenga una solución a esos casos, sin necesidad de traer esos elementos morales, ¿sí? Que lo único que hacen es, tal vez en mi percepción, no darle claridad al debate, sino por el contrario, contaminarlo de alguna manera, como diría Luhmann, ¿sí? Y distorsionarlo. No sé si usted está de acuerdo con la postura. Bueno, pues agradecerle. ¿Me dice su nombre, por favor? Andrés Mauricio. Yo quisiera, frente al tema frente a la rentabilidad, cuando usted nos hablaba del antecedente y el consecuente, ese consecuente puede estar no tomado desde lo moral, sino desde lo subjetividad. Si ese consecuente para mí subjetivamente no me gusta, entonces yo digo no, y ahí derroto la norma, para no irnos al debate pues, moral. Yo lo tomo como un subjetivo, o sea, ese consecuente subjetivamente, ya como que me enfrento a él y digo, no, no, internamente no me cuadra, entonces ya lo derroto. No sé si que va la apreciación. Gracias. 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 Pues de pronto, si alguno de los participantes en línea quisiera participar, podría utilizar la herramienta levantar la mano. No le devolvemos el uso de la palabra al profesor Garzón para que las apreciaciones finales. De todos modos, tenemos una pregunta en el chat. Por favor, Daniel, si la puede leer, por favor. Es del participante Mauricio Velázquez. Pregunta. Más que de la derrotabilidad normativa, el asunto de la aplicación del principio de la igualdad no será un problema que surge debido a la confusión en el alcance y concepción del derecho. Es decir, el juez no debería ser el llamado a buscar la justicia propio del derecho continental. El juez debe resolver conflictos, concepción anglosajona, y la justicia es ante todo un propósito económico y social que debe ser buscada por el legislador o los gobiernos. Bueno, ¿y alguien levantó la mano? No. Bueno, 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 pues muchas cosas. Pues primero, muchas gracias por los comentarios. Realmente son cuestiones muy finas las que me plantean. Y bueno, no, voy a contestar un par de primero las cosas que comenta Diego, bueno, y algo que también dijo Alejandro. A ver, respecto a la cuestión de si cuando no se aplica una regla, o sea, cuando no se aplica el antecedente normal de una regla, eh, si realmente se está aplicando esa regla. Bueno, yo aquí soy del equipo de Wittgenstein y de Schauer, en el sentido de no aplicar, o más bien, aplicar la razón subyacente a una regla equivale a no aplicar la regla. Entonces, estamos aplicando otra cosa, pero decir que estamos aplicando la regla cuando no estamos tomando en cuenta su antecedente, pues es no aplicar la regla. ¿Sí? Ese es un planteamiento tanto de Wittgenstein como de Schauer con los cuales yo estoy de acuerdo. ¿Qué se está haciendo? Pues otra cosa. Se está creando otra norma o sencillamente se está en el marco de un ejercicio de discrecionalidad en la cual sencillamente pues, no se aplicó. Pero decir que se aplica una regla, el caso que tú ponías ahorita del perro Lazarillo,
ese caso, pues es el caso central de este libro de Schauer de las reglas en juego, ¿no? En todos esos casos, lo que muestra Schauer, hasta donde recuerdo, son casos en los cuales no se aplica la norma, precisamente, no se aplica la regla porque se apela a su justificación subyacente. Pero Schauer en ningún momento dice que sí se está aplicando la regla cuando se está tomando en cuenta un antecedente distinto del que ya dice, ¿no? O sea, y ese es el fundamento de lo que Schauer llama el atrincheramiento. O sea, yo atrinchero la norma precisamente porque le quito la susceptibilidad que tiene esta para razones que no están dispuestas en ella misma, ¿no? Y de ahí surge pues este fenómeno de la sobreinclusión y la subinclusión y todas estas cosas que comenta él. Eso diría yo que es algo que también comentó Alejandro hace un ratito. Eh, lo de la derrotabilidad de los principios que son eh, derrotables por naturaleza y las reglas no, y la cuestión de Alexi y el papel de las reglas en Alexi. Bueno, yo en esto tengo una postura, llamémoslo un poco, no sé cómo calificarla, pero yo no me tomo en serio a Alexi cuando Alexi habla de reglas. ¿Por qué? Porque Alexis solo utiliza la noción de regla cuando quiere darle algún nivel de precisión a una solución jurídica. Tú bien lo dijiste, o sea, la regla aparece después de la ponderación. Entonces, yo utilizo la ponderación precisamente para crear una regla y esa regla sí se subsume. Pues yo después de leer tanto a Alexis, esos pedacitos, yo digo, pero pues que si eso era lo que íbamos a hacer, pues diga desde el principio que usted va a crear la regla. Y ya está. O sea, diga usted que la que vamos a aplicar no es la regla del legislador, sino que es la regla suya, porque es la regla que surgió de la ponderación. Y salvo que asumamos que la ponderación puede ser efectivamente un mecanismo racional, cosa que yo cuestiono profundamente, pues su noción de regla es la regla del juzgador, a diferencia de la regla del legislador. Bueno, entonces, por esa razón yo no suelo tomarme en serio la noción de regla y tampoco me suelo tomar en serio la noción de subsunción de Alexis. Yo recuerdo un artículo que de hecho creo que fue traducido aquí en el externado, en un libro en el cual se compilaron varios textos de Alexi, que se llama Subsunción y Ponderación, una comparación estructural, creo que es el nombre. Bueno, a mí en algún momento alguien me picó para que escribiera sobre el concepto de subsunción de Alexi y efectivamente escribí algo en el cual analizo ese texto. En ese texto, lo primero que me di cuenta es que la comparación estructural es que hablaba 3 páginas de subsunción y 27 de ponderación. O sea, de estructural, nanay, ¿sí? Bueno, y efectivamente, la visión que él tiene de la subsunción, ¿cuál es? Que sí, pero a veces no. Lo mismo que la noción de la regla. Es, el ordenamiento jurídico está compuesto de reglas y principios. ¿Cuándo prima una y cuándo prima otra? Bueno, pues prima facie la regla, pero pueden haber razones. ¿Cuáles son esas razones y dónde aparecen? Pues no. O sea, eso, en ese sentido, cuando a mí se me plantean objeciones sobre tomarme metodológicamente en serio la cuestión de los principios en el razonamiento jurídico, no en la teoría de Alexis. O sea, porque yo creo que, claro, una cosa es el ejercicio de estudiar la teoría alexiana, bueno, ahí yo trato de hacerlo de manera caritativa, a pesar de que no se me note, pero considerar que el principio alexiano participa en el razonamiento jurídico y que si hablamos de principios, entonces es una ponderación y en las ponderaciones entran otras lógicas, pues yo en el razonamiento jurídico no lo veo. ¿Sí? O sea, no lo veo como criterio de corrección. Y aquí lo empato con lo que comentaba Jorge. Eh, claro que hay ideologías, que los sistemas de fuentes están apoyados por ideologías, que las maneras de aplicar el derecho son ideológicas, no me cabe la menor duda, pero siendo ideológicas necesitamos criterios de corrección. Porque es que si no tenemos el criterio de corrección, pues entramos en un problema de sin fundamento. Entonces, existen criterios de evaluación que utilizan esos jueces. ¿Cómo se evalúan esos criterios? Ah, no, porque ellos los dicen. Ah, bueno, pues es que ese no es el mundo en el que yo quiero vivir. O sea, es decir, sí y entiendo perfectamente el punto del realismo detrás de la cuestión. Y es, claro, lo que debemos hacer es predicciones efectivas de cómo funciona el derecho. Pero ¿cuál es el criterio de corrección? O sea, ¿cómo yo voy a interponer un recurso
si no tengo criterios de corrección? Un recurso de apelación, una casación. Si a mí se me dice, no, pues lo que usted tiene que ver es lo que ellos dicen. Bueno, pero lo que ellos dicen me sirve como criterio de corrección. A veces sí, a veces no. Entonces, yo creo que desde el punto de vista académico, nosotros debemos aspirar a encontrar criterios de corrección, entendiendo que desde el punto de vista descriptivo, los jueces siempre decidirán como quieran decidir. O sea, eso no, eso yo, pero yo creo que son cuestiones distintas. Lo de la carga valorativa, no es mi intención hablar mal de los jueces, de ninguna manera. O sea, el tema, y yo empiezo por la siguiente cuestión, que es una cuestión que también ha dicho Kahneman. Ni siquiera los expertos están exentos de los sesgos, ¿sí? De hecho, los expertos son los que están más cerca de los sesgos por la sencilla razón de que tienen el halo de experto, entonces están en la cúspide de la creatividad humana. Entonces, si en el desayuno se les ocurre algo nuevo, pues como nadie les puede decir lo contrario, pues pueden jugar con eso. Entonces, yo creo que podemos llegar a un punto medio en la evaluación en la cual no se trata de que tengamos jueces tontos, porque obviamente no, estamos hablando de la Corte Constitucional quizás más preparada que hubo en esa generación, pero lo que sí creo es que no podemos renunciar a mostrar los resortes que hay detrás de esos razonamientos. Y para mí, si bien es verdad que esta afirmación no se puede generalizar como todos los jueces hacen algo, sí, yo creo que hay un nivel adecuado de certeza respecto a que en este caso sí se cambió la pregunta. O sea, yo lo que quería mostrar es que el cambio de pregunta que muestra Kahneman de manera genérica, en este caso sí sucede. Y sí sucede porque precisamente por la razón que usted mismo estaba planteando, se puede leer en la sentencia. O sea, la sentencia es la que dice, es la que plantea estas premisas que yo he reconstruido, no las he traído yo. O sea, cuando la sentencia dice, esto es un problema de igualdad, cuando dice, esto es una cuestión entre lo que ganan ganan mujeres y pierden los hombres, eso está ahí en la sentencia, se puede consultar. Entonces, yo creo que sí hay un cambio de pregunta. Y ese cambio de pregunta creo que fue funcional, y aquí digo funcional porque no digo ni asumo que sea necesariamente consciente y por supuesto para nada doloso. No digo que es que los jueces se hayan valido de esta ponderación para quitarle derechos a las mujeres. Digo que eso fue lo que sucedió. Y creo que sucedió, pues porque se puede leer en la sentencia. ¿Qué cosas se me están quedando en el tintero? Lo de los casos de tutela es muy interesante, Diego, porque claro, en los casos de tutela sucede que en Colombia tenemos un, una especie de relevancia normativa difusa, y es que la protección de tutela deviene de la evaluación, es así, que hace el juez sobre el peligro que hay sobre la persona. O sea, si bien la legislación habla de ¿cómo es? El daño irremediable, no, ¿cómo es que? El perjuicio irremediable. Claro, ese perjuicio irremediable, póngale nombre del derecho que quiera, pero es una evaluación que hace el juez sobre la probabilidad de ese perjuicio irremediable. En ese caso, en el caso de tutela, y yo por eso no me he metido con tutela, yo creo que absolutamente hay una licencia jurídica en el ordenamiento jurídico colombiano para que valore todas las circunstancias que considere relevantes, ¿sí? Aquí no tengo absolutamente ningún, pero cuando se trata de control abstracto de la Constitución, primero leamos la Constitución. O sea, eso es lo que yo pido. O sea, lo que yo pido no es, basemos esto en razonamientos perfectos derivados de la autoridad de las normas. No, lo que yo estoy diciendo es que haya por lo menos un criterio, y aquí sí estoy como positivista, normativista, no realista, ¿sí? O sea, yo digo, en el método jurídico, si queremos una preservación del Estado de Derecho, lo primero que tenemos que es ver qué material jurídico disponible hay. Lo primero que había que hacer era mirar lo que dice la Constitución. Y ahí lo conté con lo que comentabas tú de por qué no el artículo 13 y sí el artículo 40. A ver, yo creo que la argumentación no era exclusiva de un artículo. De hecho, en el paper nombro el 13 también y el 43. Por hablar rápido, hablé del 40, ¿por qué? Porque el 40, diría yo, está clavado a la situación. O sea, porque el 40 dice que hay que hacer lo que esa norma dice, por eso lo cito.
Pero por supuesto, el caso sería argumentalmente un poco más exigente, pero con una solución plausible, donde solo tuviéramos el 13 y no el 40. ¿Sí? O sea, donde no tuviésemos un permiso constitucional como este, en virtud del artículo 13 y la necesidad de superar las barreras para el disfrute de los derechos y llegar a una igualdad sustancial, creo que perfectamente se puede hacer. Y esa ha sido la solución jurídica en muchos ordenamientos jurídicos. Pero, y aquí es donde viene la otra cuestión, yo creo que en la argumentación constitucional siempre debemos saber de qué constitución estamos hablando. ¿Mm? Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, es el tema de matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Tiene el mismo tratamiento argumental en España, en Colombia y en Ecuador? No. Podemos tener la misma postura ideológica, ¿sí? Podemos pensar, la mayoría, supongo, que son parejas legítimas. A ver, pero si miramos la Constitución española que dice que el hombre y la mujer tienen iguales derechos para contraer matrimonio, ta, ta, ta. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Está diciendo que el uno con el otro, no. La Constitución española lo que dice es que la mujer no puede tener menos derechos que el hombre en ese tema. Entonces, ¿el legislador español podía establecer parejas del mismo sexo? Sí, porque no hay ningún tipo de prohibición. ¿Sí? Vámonos ahora a la Constitución colombiana. La Constitución colombiana, ¿qué dice? La familia es el núcleo de la sociedad y se conforma mediante matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. ¿Sí? ¿Qué nos dice ese artículo? Bueno, aquí aparecían dudas interpretativas. Entonces, una alternativa interpretativa era decir, no, a lo que se refiere la norma es a matrimonio y a unión libre, pero no está avalando parejas del mismo sexo. En la parte de matrimonio dice entre un hombre y una mujer. Entonces uno podría decir, bueno, lo que está diciendo es que el matrimonio debe ser entre un hombre y una mujer, pero la segunda hipótesis, que es lo que finalmente, hasta donde yo recuerdo, fue lo que prevaleció en el derecho colombiano, es que la segunda hipótesis, la que inicialmente era para las parejas de hecho, como no tenía una prohibición precisamente o más bien no se definía como la unión entre un hombre y una mujer, pues avalaba de esa manera uniones entre parejas del mismo sexo. Bien, pero ahora la ecuatoriana dice que no se puede. ¿Por qué? Porque dice que solo entre un hombre y una mujer. Entonces, ¿la cuestión cuál es? ¿Esa norma se derrotó? Sí, se derrotó. O sea, esa norma, es más, ni siquiera se derrotó, diríamos que se derogó. ¿Mm? ¿Por qué? Porque lo que hizo la Corte Constitucional del Ecuador fue, en virtud de una lectura del sistema interamericano, decir, mi constitución sí lo permite. La verdad es que su constitución no lo permitía. ¿Sí? O sea, usted pudo haberse exigido argumentalmente de por qué, había razones que superaban lo que esa norma disponía. ¿Sí? Entonces, les pongo este ejemplo de contrastes precisamente para mostrar un punto. Y es que cuando nosotros estamos argumentando sobre normas positivas. O sea, si queremos que la argumentación sea rigurosa, si no, pues es otro tipo de práctica argumental. Oscar, lo de la relevancia particularista, sí. No me quise detener en eso, pero sencillamente cuando nosotros le entregamos al razonamiento jurídico una prevalencia total de las circunstancias, siempre estamos cayendo en el particularismo, siempre, siempre. Y el particularismo, desde el punto de vista del razonamiento jurídico, moral, tenemos un margen de discusión mayor. A mí me parece un error. Y me parece un error, ¿por qué? Porque es que si nosotros no le exigimos al juez al menos alguna pretensión de universalidad de sus juicios, pues el derecho se hace radicalmente imprevisible. Que lo es, yo sé que lo es. O sea, yo sé que descriptivamente el derecho es impredecible, pero no es bueno que lo sea. ¿Sí? Y por eso para mí el particularismo es un auténtico problema. Y esto lo vinculo con lo que decía Ernesto, o sea, el lenguaje jurídico es precisamente las coordenadas de juego del razonamiento jurídico. O sea, no es que las normas siempre sean claras, porque obviamente no lo son, pero es donde está el marco, o sea, es donde vamos a encontrar problemas interpretativos, donde tenemos que hacer estimaciones, donde tenemos que hacer razonamientos de tipo semántico, pero también teleológico, o sea, pero ahí están las coordenadas. Eh, y
el alcance del derecho, lo que decía Mauricio Velázquez, sí, sí, yo, yo, yo en esto de los derechos considero que yo tengo una postura más que se podría llamar más o menos coherentista, ¿sí? Para oponerla al conflictualismo propio de la ponderación, ¿no? Eh, yo creo que por ahí salió publicado un texto en el que publicamos García Amado y Marta Cabrera, que es una colega mía ahí de la Universidad de León, y José Manuel Cabra, sobre precisamente el, el tipo de respuesta que exigen ciertos casos que siempre se ponderan. El ejemplo clásico es el de la ponderación entre el derecho al honor y la libertad de expresión, ¿sí? Eh, pues uno dice, bueno, pero es que sí, la libertad de expresión del uno llega hasta donde llega el honor del otro y tenemos que ponderar tal. Bueno, si ustedes van y miran el ordenamiento jurídico español, tiene establecidos unos criterios bastante precisos sobre cuándo se está violando el honor. Entonces, y eso está jurisprudencialmente establecido, como lo puede ser, como lo puede haber establecido la justicia administrativa en materia de daño en Colombia. Claro, o sea, es que cuando yo hablo de relevancia normativa no me estoy refiriendo solamente a la norma legislada, también me estoy refiriendo, por supuesto, a las decisiones de los jueces que informan el contenido de los derechos. Entonces, a lo que decía Mauricio Velázquez, que el alcance del derecho es lo que tiene que establecer el juez, por supuesto. O sea, eso es lo que tiene que hacer. Pero para que el ordenamiento jurídico tenga un mínimo de coherencia, pues tiene que mirar qué es lo que han dicho los de antes, ¿no? Pues aquí llegamos al tema del precedente y cómo precisamente una pretensión de universalidad del razonamiento judicial tiene que partir precisamente de una conexión con lo que han dicho otros jueces y mucho más lo que ha dicho el mismo juez y mucho más lo que se dice en la misma sentencia. ¿Mm? Entonces, bueno, no sé si... ¿Alguna pregunta adicional he levantado la mano una participante que se llamaba Lina Isaza? Sí, no sé si ella Sí, todavía la quiere hacer palabra su pregunta. o quiera que lea, me refiero a la participante Lina Isaza, sobre si quiere que lea su pregunta o prefiere tomar la palabra. Buenos días. Entonces la voy a leer. Ah, la dejo escrita. Ahí está. Ahí, sí. Buenos días, ¿me escuchan? Aló, Sí, ¿me escuchan? Es que casi no se oye el audio. Bueno, muchas gracias. Mi pregunta, pues ya la había puesto en el chat, pero básicamente es si existe algún valor rescatable en la igualdad fáctica, pues como herramienta argumentativa en esos contextos en los cuales la norma parece insuficiente o parece discriminativa o privilegiada hacia sectores distintos de la sociedad y esto pues es un poco pues basándonos en la realidad de América Latina principalmente. Y también, digamos que sentamos como, o creo yo que se entiende que hay un error o hay una falla dentro de la formación jurídica en el momento de brindar herramientas para evitar los sesgos cognitivos. Entonces, la pregunta es qué cambios desde la metodología pueden reforzar ese pensamiento jurídico para evitar esa trampita de el análisis normativo reemplazado por intuiciones. Bueno, pues muchas gracias. Ah, muchas gracias, Lina, por la pregunta. Un gusto escucharte. Que Lina fue estudiante mía hace muchos años. Eh, Lina, sí, a ver, empiezo por la parte final. La, ¿Qué se puede hacer para mejorar el razonamiento jurídico? Pues yo creo que una labor combinada de
ir estableciendo criterios de corrección, midiendo esos criterios de corrección, pero también conociendo, que es un poco lo que yo estoy intentando acá, conociendo dentro de lo que se suele llamar en epistemología el contexto de descubrimiento, las razones por las cuales los jueces deciden como deciden, eh, si hay alguna proclividad a determinados sesgos. O sea, yo creo que lo primero que hay que establecer, y esto pues ya tiene bastante investigación, es a qué sesgos somos proclives y luego establecer criterios de corrección que alerten al juzgador de buena fe, por supuesto, de qué hacer para vacunarse de ese tipo de sesgos. ¿Sí? Por ejemplo, en materia de argumentación fáctica, de razonamiento probatorio, se ha trabajado mucho el sesgo de confirmación, ¿no? O sea, este sesgo que es como una especie de sesgo paraguas, un sesgo en el cual nosotros solemos ser como una especie de esponjas a la información que corrobora las hipótesis que nosotros tenemos del mundo y como si tuviéramos un teflón a toda la información que lo controvierta, ¿no? Bueno, de eso sufrimos todos. Entonces, como sufrimos todos, pues, ¿qué se puede hacer? Pues, primero, reconocer que ese fenómeno existe y segundo, establecer dispositivos dentro de ese razonamiento probatorio, pues precisamente para precaver que caigamos en esos sesgos, ¿sí? O sea, ¿qué tipo de preguntas me tengo que hacer yo? ¿Cómo, o en el mismo diseño del proceso, ¿no? O sea, ¿qué tipo de cosas no debería conocer el mismo funcionario sino otro? Entonces, creo que seguir avanzando en la investigación de cómo sucede esto, que pues no es propiamente jurídica, pero sí es de interés jurídico, y luego los criterios de corrección para controlar los sesgos. Esto eh, se ha mostrado especialmente importante, sobre todo en precaverse frente a sesgos de género, ¿no? O sea, todos o la gran mayoría decimos no ser machistas hasta que nos damos cuenta que algún sesgo sí tenemos. Bueno, pues resulta que eso en la actividad judicial hay que aprenderlo a controlar, ¿sí? Y pues obviamente cuestionar mucho los razonamientos que caigan en ese tipo de prácticas. Eh, y el papel de la igualdad fáctica. Ahora, yo creo que el papel de la igualdad fáctica es importante, sobre todo porque es a nivel de principio lo que conceptualmente arropa los derechos sociales. Y en un Estado constitucional y democrático de derecho, los derechos sociales, por supuesto, son fundamentales. Eh, la, este es un tema que es bueno, es una pequeña intuición que yo he tenido a la que creo que algún momento le dedicaré más tiempo, pero yo creo que la igualdad fáctica en el razonamiento, particularmente en el razonamiento constitucional, suele referirse a dos cosas distintas. Eh, Algunas veces muy ligado al pensamiento constitucional de izquierda, o sea, el de origen más marxista, en la cual la igualdad fáctica es precisamente la prevalencia del Estado social, ¿no? O sea, que el Estado se involucre y tal. Pero hay otro sentido que es el que creo que le da Alexi, en el que ya no es la, la progresiva superación de circunstancias de desigualdad social, sino la prelación en el razonamiento normativo de las circunstancias sobre las normas. ¿Sí? Claro, a eso le podemos llamar principios, pero es que uno puede hacer minería de principios, como dice García Amado. O sea, eh, yo le puedo llamar principio a cualquier circunstancia que me parezca relevante. Entonces, vamos a suponer que el doctor Jorge, director del centro que maneja esta cuestión, me ha dicho a mí que esto se tiene que acabar sí o sí a la 1 de la tarde porque el salón está prestado. Entonces yo le digo a él, sí, por supuesto, sí, ¿cómo no? Claro. Y 5 minutos antes le digo que en virtud, o sea, que yo entiendo que eso es normativa de la universidad, pero que en virtud del principio de prevalencia de la educación o de prevalencia del respeto a los invitados o prevalencia, o sea, para hacer principios en derecho, lo único que se necesita es pensar una circunstancia y plantearlo como si fuera precisamente una norma. ¿Mm? Y bueno, hay casos así, es que no quiero extenderme, pero ¿cómo? Si lo ponen así, mejor. Y si lo ponen en latín, pues claro, por supuesto. Es célebre en el debate entre Atienza y García Amado cuando Atienza dice que hay un conflicto de principios que se debe ponderar en el caso de Baltasar Garzón. ¿Sí?
Les cuento rápidamente el caso de Baltasar Garzón. Es un señor que es un juez, pero es un juez de instrucción que está investigando una trama de corrupción, ¿sí? Y pues a este juez se le ocurre que es una maravillosa idea grabar las conversaciones entre estos señores que son malos, malotes, malísimos y corruptos con sus abogados. Pues eso no se puede. Pero ¿qué dice Atienza? Dice, bueno, lo que pasa es que aquí tenemos que ponderar entre el derecho de la eficaz persecución del delito por parte del Estado y los derechos a la defensa de las personas. Claro, es que eso es retórica pura. O sea, es retórica pura porque si yo lo planteo así, o sea, ¿quién pierde? Es como cuando yo voy a ponderar la dignidad humana con cualquier derecho X. O sea, la dignidad humana siempre va a ganar, porque la dignidad humana es lo más importante. O sea, basta el nomen juris para ganar la ponderación. Entonces, en ese sentido, la cuestión fundamental, creo yo, es precisamente pues, circunscribirnos al lenguaje y darle la importancia a los derechos sociales que tienen en la medida en la que en un Estado se reconozcan y se debieran reconocer. Yo creo que ese es el papel fundamental de la igualdad fáctica, no entendida como relevancia de las circunstancias, en el sentido lexiano, sino entendida como necesidad y vigencia de los derechos sociales. ¿Sí? Yo creo que se puede hacer esa distinción. Muchísimas gracias por llegar a una, A una contrarréplica. pero no es contrarréplica, sino como conclusión, digamos, de la idea de estos seminarios, pues es aportar sobre todo al ponente, como tú Por estás supuesto. ahí escribiendo. Yo diría que entonces hay algo que sí sale y es poner claramente cuál es el estatuto lógico de tu discurso, ¿no? Ujú. Y es claramente normativo. Por supuesto. Eso es lo que sale. Sí, sí, sí. Es decir, descriptivo parece no serlo. Pero, obviamente, sí, uno puede tener premisas descriptivas para hacer un buen argumento normativo sin caer en una falacia, ¿no? Entonces me parece eso. Y segundo, también aclarar entonces que sí eso hay un problema normativo. Es decir, cuando yo nombro lo de seguir las reglas, precisamente Wittgenstein en la interpretación de Wittgenstein del seguimiento de reglas no Kripke, no escéptico, sino y precisamente no es un problema interpretativo. Sí. Cuando yo decía eso porque me parecía que por ese lado podría ser. Pero después con todas tus respuestas yo creo que sí estás trabajando un problema interpretativo, claro. Ujú. Y que hay algo que hay una base que es muy relevante en tu discurso y es, llámalo como quieras, que lo dices el lenguaje jurídico, pero para minimizar podemos decir un lenguaje textual, ¿no? Sí, estamos hablando de constituciones que la mayoría son textuales o de... Entonces, textual. Dice textual conforme a un significado del lenguaje ordinario. Esto que no tiene que ser literal, porque literal podemos entender distintas cosas. Pero que con eso parte, ¿por qué? Porque ya uno entiende cuál es la defensa de Ricardo, cuál es el argumento de la derrotabilidad, y también sigo pensando que la aclaración en términos de principio de la derrotabilidad merece ser hecha en el paper, o simplemente un antecedente o algo donde estarás defendiendo quizás un sentido del principio de igualdad textual y ordinario que tiene que ser mantenido como algo que calibra las interpretaciones correctas o incorrectas. Pero me parece que sí hay un problema interpretativo. Y eso me parecería que sería interesante y se entiende mucho más ahora sí. Ahora, la herramienta de hacer referencia a psicología cognitiva como una herramienta precisamente para reforzar un discurso normativo, pero que quede claro desde el inicio. ¿Por qué? Porque uno cómo puede salvar, y me parece que tiene razón Jorge ahí, pero uno cómo puede salvar la objeción de Jorge, diciendo que hago referencia a esto simplemente para, no hago filosofía experimental, sino tomo herramientas para sentar un argumento. Pero hay un punto con Kahneman y Tversky que es vale crítica, pues tú sabes que yo los uso. Pero que la corrección e incorrección en ellos tiene un criterio que es muy reconocido, que es la teoría de decisión racional y lógica, ¿no? Sí. Es decir, hay errores frente a la teoría de la decisión racional y lógica. Pero por psicocognitiva hay otros, ¿no? Maximiliano del Mar y otros que están trabajando. Pero a mí me parece que por ahí puede haber algo y sí se puede hacer afirmaciones respecto a cómo decían los jueces con herramientas de la psicología psicocognitiva que nos permiten explicar saltos que uno a veces dice, pero ¿cómo llegaron acá? Y eso puede ser. Pero
creo que sí, claramente hay un discurso normativo que es valioso, y también normativo aclarando positivismo, ¿no? Sí. No, que hay razones jurídicas autónomas, y me parece que por ese lado puede salir beneficiado el lector de tu escrito. Muchas gracias. Sí, no, realmente acojo las observaciones, me parecen muy, muy atinadas. O sea, si les soy sincero, es que yo creo que todo lo que me han dicho solo me va a permitir afinar el lenguaje, que es en último lo que yo busco y realmente pues agradezco mucho las observaciones. Gracias a usted, claro, y obviamente seguiremos este ejercicio por fuera del seminario, todo lo que usted esté. ¿Alguien levantó la mano? Creo que. Y vamos a, terminamos, igual ya. ¿Ya nos tenemos que ir? Ahora sí es cierto que no tenemos que ponderar. No hay principio ponderable. Más. Pues muchas gracias. Le pedimos disculpas a los participantes virtuales por los empates que tuvimos con la tecnología el día de hoy. Y damos por terminada esta primera sección del seminario. Nos vemos. ¿Cuál es la próxima fecha? El 21, no, el 16 de agosto y el 21 de agosto. 16. El Pablo Rapetti y el 21 Leonardo García Jaramillo. Listo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Oye, muy bien. Chévere, man. Muy bien.